Pero este no fue el único caso que se registró durante el cierre de campañas. Ya le decía que en el mitin de Rosalinda López García, la candidata a la presidencia municipal de Matías Romero en Oaxaca, ocurrió una balacera en este mitin. Los hechos sucedieron cerca de las 6 de la tarde en la explanada Cuatro Vientos. Así se vivió el momento. Disparos, 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 están disparando aquí. Momentos después y entre lágrimas, Rosalinda confirmó que una persona resultó lesionada y externó su preocupación por este tipo de hechos. Acaban de herir al personal del Grupo Soberanos, acaban de tirar balas con arma de fuego y lo que más me duele y más me molesta es que atenten con la vida de los demás que no la deben. Si tanto es el odio y el miedo hacia mí, que fuera contra mí, no con personas inocentes. Y aquí en la Ciudad de México, los dos hombres que fueron detenidos por estar relacionados en el ataque contra Alessandra Rojo de la Vega, la candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc, fueron trasladados al reclusorio norte. Los sujetos acusados de feminicidio en grado de tentativa se encontraban presos en el Centro Preventivo de Readaptación Social de Ecatepec, en el Estado de México. Ya fueron trasladados. Y los ataques contra candidatos y políticos en este proceso electoral pusieron en alerta al sector privado. De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, existen 2 estados con riesgo de seguridad en las elecciones. Estos son Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Chiapas. Mientras tanto, el Instituto Nacional Electoral implementó una mesa permanente de seguridad hasta el fin de las elecciones. Esta es la información. Instalaron de manera permanente una mesa de seguridad que estará activa hasta el 2 de junio. Así se dio a conocer durante la sesión ordinaria del Consejo General del INE. Se destacó la violencia que se vivió durante las campañas electorales. Se va a instalar, nos decía ayer ya la secretaria ejecutiva, una mesa ya permanente desde el día de hoy hasta que se cierren las casillas, hasta que se entreguen los paquetes electorales, que estarán justamente todas las autoridades en materia de seguridad pública pendientes del proceso electoral. Enfatizó que este 2 de junio habrá un despliegue importante de las Fuerzas Armadas que contempla 27.245 efectivos, mismos que se suman a los más de 233.000 que ya vienen realizando tareas de seguridad pública desde hace unos días. Otro de los temas destacables de la sesión del Consejo General fue el rechazo del mapa de riesgo solicitado por la coalición Fuerza y Corazón por México. El objetivo, dicen, era identificar territorios de peligro en las entidades federativas y establecer mecanismos de prevención. Sin embargo, el debate se tornó álgido. Tal vez la activación de ese mapa de riesgo hubiera podido evitar la pérdida de vidas humanas. Lo que queremos es este último esfuerzo para que se desplieguen todas las acciones institucionales que corresponda a esta autoridad. Sabemos que la seguridad no es de su competencia, pero la motivación a las autoridades correspondientes en sinergia hacia la condición prioritaria para que los mexicanos y mexicanas puedan votar en paz, en libertad y en seguridad. La respuesta fue clara del oficialismo, que acusó a la oposición de querer sacar raja política. Tomamos con mucha seriedad el tema de seguridad. En Morena estamos prestos y dispuestos a escuchar, a participar y a colaborar en cualquier asunto que, planteado con seriedad y con responsabilidad, tenga que ver con un interés legítimo con la problemática de ese fenómeno. Pero cuando vengan a plantear discursos de politiquería, van a recibir nuestra respuesta. Michel Santiago Díaz, Heraldo Media Group. Este proceso electoral 2024 va a pasar a la historia no solo como el más grande de la historia democrática de México, sino como el más violento. Ya, de facto, es el proceso electoral más violento. Las cifras oficiales que discrepan con las que tienen organismos que también se han dedicado a observar este proceso electoral
Pues nos hablan de que hay por lo menos 22 candidatos asesinados. Eso fue lo que comentó ayer en la conferencia de Palacio Nacional. Fue antier que lo comentó el martes la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Habla de 22 aspirantes, candidatos que fueron asesinados, de los cuales 8 estaban registrados ya oficialmente ante el Instituto Nacional Electoral como candidatos o candidatas a un cargo de elección popular. Los otros eran aspirantes, pero bueno, finalmente se trata de muertes violentas, además, que suceden con respecto a este proceso electoral. La violencia política, la violencia que vemos en todos los sectores y en todos los ámbitos de la vida pública del país, pero hay organizaciones que tienen contabilizados 34 homicidios de candidatos, con los de ayer que ya le comenté, pues probablemente ese número suba a 36. Como sea, ha sido una jornada por demás violenta, no solo por asesinatos como este terrible a plena luz del día, a quemarropa, en contra de este candidato a la presidencia municipal de Coyuca de Benítez en Guerrero, sino que hemos visto, además de todo, amenazas, hemos visto cómo muchos candidatos y candidatas se han bajado de la contienda electoral por miedo, por amenazas, porque el crimen organizado está metido en todos los ámbitos políticos, en muchas ciudades o localidades del país, en alcaldías, presidencias municipales, y por lo que se ve ahora, pues como decía Guadalupe Acosta Naranjo, pues la carne de cañón normalmente termina siendo políticos de oposición. No solo es a los que han asesinado, también a políticos del partido en el poder, pero los partidos de oposición pues han sufrido más bajas, y quizá esto nos refleja que efectivamente el crimen organizado tiene que ver en algunos estados, localidades, alcaldías, presidencias municipales, rancherías, cualquier tipo de localidad que tenga un gobierno, pues coludidos o amenazados al partido en el poder, al partido oficial, que es el que creó y fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que se fortalecen también estas presunciones de vínculos entre políticos y criminales que, bueno, pues han derivado en todo este proceso electoral tan lamentable que hemos tenido y que va a pasar a la historia así como eso, el proceso electoral más violento de la historia democrática de México. Y si a esto se le suman las intervenciones que hace el presidente López Obrador un día sí y otro no, ahora que hay veda electoral, vamos a ver si en una de esas no sale a hablar como si lo hiciera en cualquier otra mañanera, que se ha saltado claramente las leyes electorales, no ha respetado este proceso electoral. Bueno, hay quien dice que es el presidente de la República que más ha intervenido en un proceso electoral, pues con sus dichos, con su proselitismo, con la manera como se expresa en sus conferencias matutinas o en sus mítines, en sus reuniones que tiene en los estados de la República, en sus giras, y aún así pues no ha podido ser realmente sancionado por el Instituto Nacional Electoral ni por el Tribunal Electoral del país, quienes se han mostrado, en realidad se han mostrado laxos con el presidente López Obrador, y en general como que no lo han entendido y no lo respetan realmente, porque cuando salen los debates a decir digamos, a injuriarse las candidatas o el candidato presidencial, o hablando de la candidatura presidencial, de la carrera por la presidencia de la República, pero en general hacia abajo, los estados, las gubernaturas, las alcaldías, pues el INE 2 o 3 o 4 días después dice, pues ya nos dimos cuenta que entonces tienen que bajar de sus conferencias tal palabra, tal dicho, después de 3 o 4 días que prácticamente pues suena ridículo, ¿no? Que es lo mismo que le dicen al presidente. El presidente sale una mañanera, habla de un asunto electoral, proselitista, de sus candidatos, de la carrera presidencial, de sus sucesores o sucesora probable, y después el INE dice, bueno, pues violó la ley electoral, que bajen de la conferencia mañanera tal fragmento de lo que dijo el presidente. Es decir, parece ridículo, no han sido unos árbitros, ni el INE ni el Tribunal Electoral, que realmente sean sancionadores contra quien viola las leyes electorales. Y bueno, pues ojalá que no veamos esta misma tónica el día de, que es el 2 de junio, que van a llevarse a cabo estas elecciones masivas, históricas en el país, y que después no resulte que las que son muy cerradas, de las que se impugnaron, pues que tampoco tengan
que tengan la facilidad o lo hagan de forma expedita, pues para dar resultados y para saber que conozcamos los mexicanos cuando hay procesos electorales o elecciones que se cerraron mucho, pues quién ganó, quién tiene la razón, si las impugnaciones son válidas o no. Si las denuncias por la injerencia del crimen organizado van a terminar cancelando, anulando alguna elección. No quiero hablar de la presidencial porque se ve esa más complicada, pero puede suceder en alguna alcaldía, en alguna presidencia municipal o en algún estado, que se juegue una gubernatura, que terminen anuladas las elecciones por la injerencia del crimen organizado en este 2 de junio, el día de las elecciones. Ya lo veremos. Pero lo que ya logró récord la actual administración y el actual proceso electoral, pues es que no se logró contener la violencia política y se quedará como marcada ya como la elección más violenta y más sangrienta de la historia del país.